Por acá le doy la entrada a Jaycee. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan descansado mucho esta semana, que estemos entonces todos bien pilositos para esta nueva etapa del periodo, que como ya saben, o ya se los recuerdo, este periodo se acaba el 30 de abril. Recuerden que ustedes el 26 tienen la salida a la semana de receso, la semana de vacaciones. Ese día sí hay clases programadas, las ven normal, y ya tienen una semana de descanso. Volveríamos más o menos el 5 de abril. Eso quiere decir que ya tendríamos aproximadamente 25 días para terminar el periodo, sacándole a eso las estrategias de apoyo. Entonces ya cada vez el tiempo se reduce más para culminar este primer periodo. Si deben trabajos, si no han podido entregar algo, si deben algún examen, qué sé yo, por favor, hablen con los profesores con el fin de que ya ustedes vayan supliendo esas notas y que al final ustedes no se queden pues un susto, porque ya saben que es un periodo largo, solamente son 3 periodos, y que perder uno de ellos no es como bueno en este momento. También dándoles pues como ese informe, se presume que el 12 de abril más o menos empezaría el proceso de alternancia. ¿De qué depende esto? Específicamente de 2 cosas. Una, que la rectora ya dé el visto bueno de que se puede avanzar, ya sería entonces la luz verde. Pero ¿de qué depende que la rectora diga sí o no se puede o no se puede? Como ustedes ya saben, hay un comité que todas las instituciones educativas se formó, que es el comité de verificación de alternancia de los protocolos de bioseguridad. En ese protocolo, entonces, en ese comité participan profesores, rectoras, coordinadores, padres de familia. Entonces ellos, antes de que iniciemos ese proceso de alternancia, deben ir a la institución, verificar los salones si están aptos, ya se pusieron los nuevos lavamanos, eso se puede realizar, los horarios están correctos, listo. Entonces se da luz verde, posiblemente el 12. Si no, entonces cada día se va corriendo, pero eso es lo que se presume hasta el momento. Les recuerdo también que se sigue, los que no vayan a alternancia siguen con ese mismo proceso, las clases virtuales, los que tienen talleres físicos recibirán sus talleres físicos. Sin embargo, es importante que esas personas que tienen talleres físicos, sería bueno que ellos asistieran obviamente a la institución con el fin de que puedan entonces tener un contacto por lo menos con los docentes, porque ustedes saben que al ellos no tener ningún tipo de conexión, porque no tienen celular o porque no tienen internet o qué sé yo, entonces no tienen como esa explicación cara a cara con los docentes como ustedes sí. Entonces, esas son como las recomendaciones. Luego, entonces, vamos a empezar a, a compartir. Y ustedes ya, como hemos visto, estamos trabajando toda la parte del texto argumentativo. La próxima entrega, ¿cuándo sería? 19 de marzo. ¿Y cuál es ese taller? El taller de la parte de los tipos de argumentos. Recuerden que deben identificar tipos de argumentos, clasificarlos, identificar la tesis en el texto, y también les estoy pidiendo que ustedes elaboren un texto utilizando diferentes tipos de argumentos. Muchas personas me están entregando trabajos incompletos o hacen un punto y no hacen el otro. Ustedes saben que lo que ya les he dicho a todos, es importante que ustedes cumplan con esas peticiones porque vamos a llegar a un objetivo claro. Y segundo, que ustedes saben que en noveno la exigencia es más alta, entonces yo necesito que sus trabajos me los entreguen muy completos y muy bien elaborados. Entonces, para que estemos ahí pendientes. El 19 de marzo entregarían ustedes, hasta esa fecha tienen el plazo para entregar el tercer taller, y ya ese 19 de marzo los docentes debemos montar los trabajos al Classroom,
o enviárselos también por el WhatsApp. Y en esa fecha ya entonces también recibirán los talleres físicos, las personas que están con talleres físicos. Entonces, vamos a ver, recuerden que estamos entonces trabajando toda esa parte del texto argumentativo, que son aquellos textos en los que se defiende una idea o una opinión con argumentos válidos y sólidos, que siempre va a tener una tesis, unos argumentos que desarrolla y una conclusión. En esa tipología textual del texto argumentativo, tenemos también entonces varias modalidades. Por ejemplo, tenemos las propagandas televisivas. En esos comerciales también se utiliza la argumentación porque están tratando de influenciar y de cambiar la posición que tenemos frente a algo. Por ejemplo, no, que es que X reina utiliza determinado champú y tiene el cabello súper sedoso y brillante, entonces ella usa este. Ahí lo que están haciendo es utilizar esos argumentos emocionales para que las personas digan, ay, si ella utiliza ese champú, entonces a mí también me va a quedar el cabello así. Entonces vamos de parte y parte, argumentamos, ellos argumentan de manera negativa al crear esa influencia y esa necesidad en nosotros, pero nosotros también debemos ser críticos y utilizar nuestra argumentación para decir, no, un momento, eso es falso. Yo sé que una reina de belleza no utiliza un champú que vale 12.000 pesos. Obviamente ya no utiliza eso, es simplemente una imagen que me quieren vender. Entonces siempre la argumentación va de lado y lado, hace parte de la vida siempre. Cuando ustedes van y le piden el permiso a la mamá para la fiesta de 15 de los amigos o de las amigas, mira mamá, X niña va a cumplir años, me invitó a sus 15, puedo ir. Usted sabe más que a mí no me gusta tomar, que a mí me va muy bien en el estudio, déjeme hasta tardecito para yo poder compartir con ella. Entonces empezamos a dar argumentos para influenciar en las otras personas. Igualmente tenemos entonces una modalidad que ya es en esta parte de la academia y hablamos entonces del ensayo. Vamos a tocar algunos aspectos del ensayo, quiero que lo tengan muy claro porque el 19 trabajamos este taller que está propuesto de los tipos de argumentos y luego hacemos el taller 4 y 5 que todo va a girar en torno a la elaboración de un pequeño ensayo. Yo no lo llamé todavía ensayo porque todavía nos falta un otro poquitico para recorrer, pero sí un intento de ensayo. Entonces vamos a ver el video y voy explicando. Me confirman si lo están viendo bien y si tiene buen sonido. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Listo. Profe, yo no escucho nada. ¿No se está escuchando? Poco, profe. No, profe, no tiene la pantalla compartida. Listo, muchas gracias. Ya arreglo esto. Listo. Yo creo que ahí sí nos da. Sí. Cuando escuchamos o leemos Sí. Sí, profe. Sí. Gracias. la palabra ensayo, pensamos en algo que se intenta, se prueba o se trata de realizar. Pues, a nivel literario, funciona exactamente igual. Y un ensayo es un escrito donde se expone una interpretación personal sobre un tema y se ensaya a validar o apoyar con razones suficientes esta interpretación. Listo, en este caso entonces nos presentan el concepto de ensayo. La primera característica, escrito en prosa. Recordemos que desde el año pasado estamos tratando entonces de comprender ese concepto, que cuando hablamos de prosa es como cuando leemos un cuento, cuando leemos un artículo de revista, que se escribe de manera continua, diferente a cuando se escribe en verso, que cuando se escribe en verso, por ejemplo, son algunas canciones o, por ejemplo, los poemas, que son esas pequeñas frases que van como en la mitad de la hojita y no se escriben de manera continua, sino que deben tener un ritmo y una continuidad.
En este caso, el ensayo se va a escribir en prosa. Siempre parte de las interpretaciones personales, porque un ensayo o incluso un texto, cualquier texto argumentativo, siempre parte de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de la posición que yo voy a asumir. Es muy diferente si yo le digo a alguien, ¿tú crees en Dios? Entonces, si es una persona que es católica, que su familia siempre le ha inculcado la oración, que hacen el rosario, y esa persona me va a decir, sí, yo creo que existe, él ha transformado mi vida. Entonces, es su pensamiento, su creencia, su posición. Pero otra persona, por ejemplo, puede decir, no, yo no creo en Dios, para mí el Dios no existe. Listo, esas son sus creencias, es su interpretación. Sin embargo, siempre se debe validar con razones. ¿Y cuáles son esas razones? Todos los argumentos que yo debo utilizar para demostrar que esa posición que yo estoy asumiendo es correcta, es válida. Que no todos deben pensar igual que yo, pero por lo menos tengo argumentos creíbles que la gente va a decir, sí, tiene claro su concepto, es respetable su idea. Validar o apoyar con razones suficientes esta interpretación. En otras palabras, es dar una opinión personal con sentido crítico sobre un tema e intentar demostrar el por qué se tiene esa opinión. Los ensayos se caracterizan porque se pueden realizar sobre cualquier tema: política, filosofía, literatura, deporte, cine, economía, cultura, tecnología, clima, moda o cualquiera que se te venga a la mente. Listo, en este caso entonces escribimos ensayos de cualquier tema. En el próximo trabajo que se viene, no este del 19, sino el siguiente, vamos a partir de una pregunta y de una temática y un texto en específico. En otras ocasiones, cuando ya trabajemos el ensayo en concreto con el que se va a participar en el simposio, ya vamos a hacer un trabajo que gira en torno a un texto literario. En este caso, por ejemplo, un cuento. O simplemente yo puedo escribir un ensayo sobre un tema que me llame la atención. Incluso, por ejemplo, tenemos varios textos, por ejemplo, de William Ospina, que escribe, por ejemplo, sobre la manipulación de los medios de comunicación. Podemos encontrar, por ejemplo, también si ustedes siguen en Instagram, por ejemplo, a Matador o leen el periódico, no el que hubo, El Tiempo, El Colombiano, ustedes ven que siempre aparecen las caricaturas cuando utilizamos, por ejemplo, la imagen para hacer una crítica a la realidad del país. Matador, por ejemplo, siempre ha estado muy en contra de todo lo que gira en torno al centro democrático y a su mayor representante, que es Álvaro Uribe. Entonces él siempre utiliza la caricatura para hacer una denuncia y para poner una posición. En el ensayo, por ejemplo, tenemos un punto de vista, se caracteriza siempre por ser sencillo y ordenado y por tener muchísimo análisis, y a su vez porque son textos cortos, porque la idea es defender una idea, defender una posición de manera concreta, rápida y sencilla. Si yo, por ejemplo, leer un ensayo de 50 o 60 páginas, se vuelve un poco tedioso. En cambio, los ensayos que son muy concretos, muy firmes, en este caso, entonces, sería un ensayo correcto porque lo que hace es siempre tener la atención del lector. También se caracterizan por dejar conocer el punto de vista y las experiencias personales del autor, porque la exposición de las ideas se presenta de forma ordenada y sencilla, y porque la sustentación de esa perspectiva personal es un análisis, por lo que las razones o argumentos deben ser reales y comprobables. En este caso, esa palabra, reales y comprobables. ¿Y cuáles son los tipos de argumentos reales y comprobables? Aquellos que pertenecen a los argumentos de autoridad. Cuando yo utilizo un argumento de autoridad, estoy utilizando un argumento totalmente válido. Por ejemplo, cuando ustedes estén en la universidad, que espero que todos estén porque quieren lograr ese objetivo, cuando ustedes están en la universidad, eso es lo que les piden, ensayos. Y por ejemplo, cuando ustedes se van a graduar, les piden su trabajo de grado o su tesis.
Entonces allí es un trabajo y a ustedes les van a decir mínimamente deben tener 30 autores, es decir, que yo haya leído 30 autores y de más de 30 argumentos de autoridad para poder que la tesis sea válida. Acá, por ejemplo, en nuestro caso, empezamos a utilizarlo en un ensayo, siempre utilizar, es que Gabriel García Márquez dijo aquello, es que Aristóteles plantea esto sobre la belleza, es que Emanuel Mejía Vallejo plantea esto sobre la muerte. Utilizar esos argumentos que han dado otros autores hacen que mi texto y mi ensayo tenga rigurosidad y mucha validez. Además, la extensión del mismo depende del autor, pues lo concluirá cuando haya aportado las razones que considere suficientes para validar su opinión, aunque la brevedad siempre será un valor agregado de un buen ensayo y permitirá concentrarse en la opinión y no perderse en demasiada sustentación para la misma. Si bien su estructura es libre, la recomendación es emplear el orden argumentativo, presentando primero la introducción, luego la tesis, continuando con los argumentos y finalizando con una conclusión. Listo, en este caso, la estructura de un ensayo va a ser esta. Siempre vamos a tener un párrafo de introducción. En ese caso es un párrafo breve, concreto, en el cual todavía no planteamos la tesis, todavía no planteamos lo que nosotros pensamos sobre el tema, simplemente lo mencionamos y podemos utilizar, por ejemplo, una pregunta para capturar la atención del autor, de los lectores, perdón. En este caso, por ejemplo, si yo voy a hablar de la muerte, entonces yo puedo empezar mi párrafo de introducción. ¿Alguna vez has pensado qué pasa después de la muerte? Entonces, a continuación desarrollaré mi tema referido a la muerte, un tema sobre el cual muchísimos autores han reflexionado y quiero hacer un análisis al respecto. Listo, ahí estoy hablando ya. Tengo una pregunta que captura la atención del autor. Tengo a su vez la mención del tema, ya sabemos que es la muerte, y tengo la tercera parte de un párrafo de introducción, que sería, cuando yo digo la muerte, que sería el objetivo. Entonces, en ese caso, yo estoy diciendo que voy a hacer un análisis y un recorrido sobre lo que autores han trabajado el tema de la muerte. Entonces, en esa introducción es corta, puedo utilizar la pregunta, un cuestionamiento pues libre referido al tema, menciono el tema y lo que hago entonces es decir qué objetivo voy a cumplir. Entonces en este caso puedo decir, a continuación presentaré mi ensayo sobre el amor, por ejemplo. En el texto desarrollaré una idea principal y finalizaré dando una conclusión. También puedo utilizar una introducción diciendo qué va a pasar y qué se va a encontrar el lector en cada una de esas líneas del ensayo. Esto es como dividido por párrafos. Entonces tenemos la introducción, es un párrafito. Luego hablamos de la tesis. Ya sabemos que la tesis es la postura que va a defender cada persona, que busca convencer, que busca persuadir al otro. Entonces es un planteamiento muy importante. En la tesis ya se empieza a desarrollar netamente la argumentación y por tanto es vital que este párrafo quede lo suficientemente claro. Entonces que ustedes digan, considero que la muerte no es el fin de la persona, pues según las escrituras pasamos a una mejor vida. Entonces en ese caso yo ya estoy planteando una tesis, estoy planteando una posición del tema. Es importante que tengamos muy claro el tema desde el principio. Si yo en la introducción estoy hablando y dije que iba a hablar de la muerte, en la tesis no me puedo perder, por ejemplo, y hablando ya de la religión. No. Si yo hablo de la introducción de la muerte, la tesis debe ir en concordancia y el cuerpo argumentativo, que es donde yo planteo los argumentos, debe ir obviamente en concordancia a lo que yo planteé en la tesis y en la introducción. Entonces, si yo estoy planteando en mi tesis
que después de la muerte se pasa una mejor vida llamada cielo, llamado paraíso, y las personas malas pasan a otro mundo llamado inframundo o infierno. Entonces mi cuerpo argumentativo, tengo que buscar argumentos que validen esa información. Entonces yo no me puedo ir, por ejemplo, a buscar textos netamente científicos desde la parte biológica o desde la parte médica, porque entonces allí me van a decir que la muerte es el final del ser humano, que después de eso no hay absolutamente nada. Si yo estoy hablando y en mi tesis estoy diciendo que se pasa una mejor vida, entonces yo ya sé que tengo que ir a buscar todos esos argumentos que se encierran más que todo en esa parte religiosa para demostrar y dar razones en las que se valide eso que yo estoy planteando. Entonces siempre todo debe ir muy, muy encaminado y muy hilado a lo que yo estoy planteando desde el principio. Yo no puedo decir y sentarme, voy a escribir un ensayo sobre la muerte. Voy a empezar. ¿Cuál es el primer paso para yo escribir de la muerte? Tengo que buscar autores que hablen de la muerte. Ay, cuando yo ya lea toda esa información que hay de la muerte, busque la definición, busque autores, yo ya con esa riqueza que tengo puedo plantear mi tesis. Entonces, por ejemplo, yo pienso de la tesis, voy encaminada a lo que piensa Manuel Mejía Vallejo, que las personas mueren hasta que las personas dejen de recordarlas. En ese momento ya se muere. Si se sigue recordando a la persona, no hay muerte. Yo pienso eso porque yo estoy empapada de lo que plantea Manuel Mejía Vallejo sobre la muerte, entonces eso me ayuda a dar una tesis clara. Pero si yo no he leído nada sobre la muerte, posiblemente les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es la muerte? ¿Usted qué piensa de la muerte? Entonces, por eso es que ustedes se sientan como, y si me dicen, ah, no, yo no sé, bien, es la respuesta que la mayoría dan, yo no sé, normal. Ahí es cuando no argumentamos, pero ¿por qué? Porque no tenemos muchísimo conocimiento respecto al tema. También tenemos, y se puede utilizar el contraargumento, aunque no lo voy a exigir, no lo voy a pedir, porque el contraargumento simplemente es encontrar otros argumentos, otras personas que piensen diferente a lo que yo he establecido. Entonces, si tenemos introducción, tesis, argumentos, hasta ahí vamos súper bien. Si alguien quiere dar un contraargumento y empezar a defender su idea a partir de lo contrario, también lo puede hacer. Y finalmente, una conclusión, que en la conclusión, ¿qué se hace? Retomar toda esa información que yo he dado, que yo he desarrollado y sintetizarla en un único parrafito, en un único parrafito. Entonces yo puedo decir, queda demostrado que la muerte solamente es física porque después de la muerte pasamos a una mejor vida y vamos a estar con nuestro Dios, independientemente de la creencia o del Dios en el que se crea, porque por ejemplo los budistas también creen que, por ejemplo, se pasa una mejor vida. Los Rastafari también piensan en eso, entonces se puede dar una conclusión de ese punto de vista. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, vamos un momento más. Bueno, no, vamos a ver este otro. Listo, este que es cortito para que nos quede bien clara la estructura. En este caso, como también lo muestran, cada párrafo es un desarrollo de una parte
de esa estructura. Un párrafo es la introducción, otro párrafo sería la tesis. Cada párrafo, si yo, por ejemplo, en un trabajo les pido 2 argumentos, entonces debo hacer 2 párrafos de argumentos. Un párrafo en el que desarrollo un primer argumento, otro párrafo en el que desarrollo un segundo argumento y finalmente el párrafo de la conclusión. Para eso se utilizan conectores. Es así, de este modo, en esta línea, sumado a ello, por otro lado, que eso lo vamos a ir trabajando. La próxima semana no tenemos encuentro, a la próxima semana sí, y termino de explicar toda esta parte del ensayo para poderles explicar qué es lo que voy a pedir en el trabajo que este sería, el trabajo siguiente sería el trabajo final del periodo. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Pueden, si tienen alguna pregunta, sea del tema o sea del trabajo que siguen, o sea de otra cosa, pues desde la parte académica, la pueden hacer. No, profe, todo muy claro. Listo. Bueno, en un momento les comparto el video de hoy. Recuerden entonces que hasta el 19 de marzo tienen, que tienen plazo para entregar el tercer trabajo y que ya serían los talleres 4 y 5, que como ya sabemos son talleres 4 y 5, entonces serían el cuarto para 15 días y el quinto para los otros 15 días. El próximo taller que sigue, no el de los tipos de argumentos, que es el que me tienen que entregar ahora, sino el siguiente, que todavía no les he contado bien qué es. Ese trabajo, al ser el trabajo final, va a ser el trabajo de un mes. Y eso quiere decir que equivale a 2 notas. Entonces, por eso vamos a tener tanta exigencia en esa partecita, porque vamos a tomar un mes para poder realizar este trabajo. La idea es, les voy contando más o menos, la idea es que esos mejores trabajos obviamente tendrán el 2.5 en la planilla, 2 superior, 2 S mejor, y los mejores trabajos de noveno aparecerán en un libro que está planteando la institución para celebración del cumpleaños de la institución de este año. Entonces, para que nos pongamos muchísimo las pilas y le pongamos muchísima dedicación a esto. Si no es más, si no tienen dudas, entonces ya dejamos la clase hasta acá. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Listo. Un abrazo para todos. Les recuerdo entonces, la próxima semana no tenemos encuentro, a la semana siguiente sí. Y también les recuerdo que me pueden preguntar por WhatsApp, me pueden llamar, que yo devuelvo la llamada. Estoy a su disposición esta semana, la otra, para resolver dudas sobre el trabajo, sobre el tercer trabajo, que son los tipos de argumentos. Recuerden que está el video de la clase, ustedes lo pueden buscar en el grupo, igual se los estoy subiendo al Classroom. Si no tienen claro algo, acudan a ese video con el fin de que ustedes aclaren las dudas, y si no entienden, bueno, entonces voy a llamar a la profe, voy a preguntar qué es lo que tengo que hacer. Y bien, muy dedicados en esos trabajos, por favor, que me están entregando cositas demasiado simples. Uno no argumenta en 3 renglones, entonces para que sean textos bien analíticos, bien reflexivos, para yo poder evaluar todos los conceptos que estamos trabajando y a su vez todos los conceptos de redacción y puntuación.
No siendo más, muchísimas bendiciones, un abrazo. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Feliz Feliz día. día. Chao. Chao, profe. Feliz Feliz día. día, Hasta luego, profe. Chao. profe. Chao, profe. Espero verlos el 12.